esta mañana. Acompáñeme en la lectura del libro de Éxodo, capítulo 3. Es un capítulo extenso, unos 22 versículos allí. Vamos a ir escogiendo algunas secciones del texto, del capítulo, para compartir en esta mañana. Bendecimos a los chicos que nos han ministrado en esta mañana. Damos gracias a Dios por la vida de Tobías, de Nadia, de Gaby y la vida de Ale en esta mañana. Le bendecimos, le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Sí, le honramos, le bendecimos. Sí, estamos contentos de que Él pueda estar participando con nosotros de esta celebración, de esta fiesta espiritual en esta mañana. Bendecimos su vida y la vida de sus papás que están allí, felices, imagino, contentos esta mañana. Sí, tenemos allí Éxodo capítulo 3, ¿lo tiene? Texto sumamente conocido. Encontramos allí un encuentro sumamente interesante. Es el momento en que Dios se aparece a Moisés en medio del desierto en una zarza ardiendo. Y esta zarza, que es un arbusto típico de aquella región, no se consumía. Ardía en llamas, pero no se consumía. Ayer a la tarde compartíamos con los hermanos que están tomando el curso de consolidación. Levante la mano los que estuvieron ayer en consolidación. Y recordábamos, sí, a lo largo de toda la jornada, la importancia del Espíritu Santo, que no es una energía, no es un fantasma, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, sí, participante del Trino Dios. Y entonces, entre muchos conceptos que allí compartíamos, finalmente recordábamos encuentros en el que se nos aparecen allí en el relato bíblico, y recordábamos, por ejemplo, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Recordarán ustedes allí en Juan capítulo 4. Es un precioso relato, ¿sí? Jesús se encuentra con una mujer. Esto es una hora en que las mujeres salían a recoger el agua. Era una tarea que las mujeres realizaban en la Palestina antigua. Si ellas iban a las fuentes, ¿sí? Las cisternas naturales, pozos cavados en la roca, y allí ellas iban a recoger el agua para llevar a su casa. Y en ese momento Jesús, que le había dicho a sus discípulos: ustedes vayan, entren en la aldea, traigan algo de comer. Él está esperando en el pozo y esta mujer viene hacia él. Ustedes recuerdan este pasaje, ¿sí? Es un encuentro precioso, porque Jesús le declara a aquella mujer acerca de su vida, ¿recuerdan? ¿Sí? Si ustedes hubieran visto la cara del pastor Norberto ayer a la tarde, cuando yo dije, bueno, se encontró con una mujer, ¿no? ¿Y qué era esta mujer? Y el pastor me hizo, bueno, usted sabe, pastor, ¿no? ¿Sí? Una mujer que dice allí el texto, ¿cuántos maridos había tenido? Varios. ¿Cuántos? Muy bien, ahí estamos. Y entonces Jesús está hablando con esta mujer que, a dichos de Víctor, es una mujer pecadora. Bueno, sí, podría decirse, había tenido muchos maridos, ¿sí? Y entonces esta mujer está juntando agua allí. Jesús, ¿qué le dice? Le declara y le revela cuál es su condición espiritual. Y en Jesús lo que nota básicamente es que esa mujer no estaba satisfecha, porque va buscando en la vida y va buscando y se refugia en las relaciones, pero ellas no le dan ninguna satisfacción. Y Jesús le dice, yo tengo algo mejor para darte. Si acaso supieras, quien te dice, dame de beber, entenderías, comprenderías, ¿sí? Porque yo estoy en condición de darte un agua, ¿sí? Para que vos no tengas sed nunca más. El Señor, solamente Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. Por más que vos te ansíes, te preocupes,
preocupes y busques desesperadamente hallar satisfacción en las cosas. Miren, hay personas que se refugian, por ejemplo, en su trabajo. Hay personas que se refugian en el juego, las adicciones. Saben que ser un adicto es precisamente las dificultades para controlar sus emociones, le llevan a poner toda su energía en algún otro objeto, llámese alcohol, llámese drogas, estupefacientes, y muchas personas también se transforman adictas al juego, ¿sí? Lo que se conoce como ludopatía, y otros muchas veces en el trabajo. Se enfrascan allí y pasan horas y horas en su trabajo porque es la única manera de atemperar sus ansiedades y mantener en control sus emociones. Muchas veces esto sucede porque prefieren esto antes que regresar a su casa, porque allí está todo desordenado, es todo un caos. Entonces la persona que adicta es precisamente aquella que tiene su vida emocional y espiritualmente hablando completamente desordenada. Entonces está buscando, ¿sí?, algún objeto en el cual volcar todas sus ansiedades. Bueno, a esta mujer parece que le gustaba tener maridos, pero Jesús le dijo: ya está, yo puedo darte un agua de vida para que ya no tengas sed nunca más. ¿Saben lo extraordinario de este encuentro? Que fue un encuentro de los que yo llamo encuentros transformadores. Esto es un encuentro con el Espíritu Santo, esto es un encuentro con Jesús que transforma la realidad, la vida de una persona y todo su contexto. Porque lo que encontramos en el relato allí es que inmediatamente cuando finalmente le es revelado por el Espíritu que quien está hablando con ella es Jesús, es el Mesías prometido a Israel, lo que hace es salir a sus aldeanos, a sus coterráneos, y contarles que ella se había encontrado con el Mesías, que finalmente sus búsquedas habían terminado. Ella tuvo un encuentro con Jesús. Cuando nos encontramos con Él, finalmente nuestras búsquedas acaban y Él nos completa, Él nos hace vivir en plenitud de vida. Él nos satisface absolutamente en todo. Él satisface nuestras necesidades. Él nos hace personas felices y plenas, independientemente de las circunstancias. Porque entienda, mi hermano, que ser cristiano no le evitará a usted problemas. Es probable que los problemas a veces también se multipliquen por causa de su fe en Cristo. Pero ¿sabe qué? Usted puede confiar en que el Señor estará con usted. Que el Señor estará con usted todos los días. Y entonces, en este encuentro, la mujer es transformada y es transformada también su contexto. Porque lo que sucede en esa región es un avivamiento espiritual. Porque relata el texto allí en Juan 4, después léalo en casa, ¿no? En vez de dormir la siesta, le hace Juan 4, que está buenísimo. Duerma la siesta, después cuando se levanta, no sé, ¿qué será mejor? ¿Qué opina usted? Bueno, se lo dejo a su criterio. Pero lo interesante es notar que se produce un avivamiento. Cuando Dios viene en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos transforma, lo que sucede a nuestro alrededor es un avivamiento. Ahora, ¿quién es el autor y agente de ese avivamiento? El Espíritu Santo, es Dios, claramente. Pero ¿a quiénes utiliza el Espíritu Santo? A personas. Diga: Señor, yo quiero que vos me uses para producir un avivamiento en mi ciudad. Yo quiero, Señor, que vos me uses para producir un avivamiento en mi hogar, en mi casa, que mi esposo, mi esposa, mis hijos puedan convertirse a tus caminos. Señor, que mis vecinos puedan conocer de Jesús, que se comienza a producir un avivamiento. Vos no podés callar lo que Cristo ha hecho en tu vida. El siguiente encuentro transformador / revelador es el que tuvo Saulo de Tarso camino a Damasco. Él sale de Jerusalén, sí, con cartas para perseguir y encarcelar cristianos, y en el medio Saulo, la que te esperaba.
el Señor Jesús, que se le aparece allí en él. Otra vez, el escenario es el desierto. No temas a los desiertos. Son lugares donde Dios generalmente es un lugar que Dios escoge generalmente para encontrarse con las personas. Es en medio de tus crisis, es en medio de tus dificultades, en esos momentos complejos, complicados de tu vida, donde Dios se presenta para salvar. Es en medio de la crisis, de la dificultad y el problema donde se engrandece el poder y la gracia de Dios. Porque cuando todo te resulta piola, como dicen los jóvenes, donde todo te va más o menos bien, allí no hay reconocimiento de la necesidad, pues existe de parte nuestra, no de Dios, una limitación para su obrar. Hace unos días charlábamos con mi hijo más chico, con Lucas, y hablábamos de la realidad en Europa, ¿no? Le estaba tomando contacto con algunos pastores y misioneros allí en Europa, y dice, por favor, tomó contacto con una pareja, una chica que es argentina, se casó con un europeo, están en Dinamarca, y entonces ella, los mensajes que ella envía, dice, por favor manden algo de la pasión latinoamericana, ¿no? Manden algo de esa pasión y ese compromiso que hay allí en Argentina, ¿no? Qué interesante es notar que precisamente aquellos tienen conocimiento, tienen sus necesidades básicas satisfechas, pero sin embargo su fe está congelada. Se ha enfriado su fe, porque no hay reconocimiento de necesidad. Bueno, esta es la conclusión a la que llegamos con mi hijo. ¿Sabes qué sucede? Es una sociedad que lo tiene todo. Una sociedad que lo tiene todo. Entonces eso a veces obra como un obstáculo, una dificultad para la manifestación del poder de Dios. Ahora, ¿limita eso a Dios? No, de ninguna manera, porque aún hay personas que teniéndolo todo sienten precisamente ese vacío interior, ese vacío en su corazón y esa necesidad de buscar a Dios. Hay precisamente a quienes el Espíritu Santo se les revela precisamente esto, que las cosas no nos dan satisfacción. A la mujer samaritana le pasaba, a Pablo, Saulo primero, Pablo después también le pasaba lo mismo. Él era un hombre muy capaz, sumamente preparado, teológicamente impecable, religiosamente hablando, impecable. Sin embargo, había un vacío en su corazón que solamente Cristo pudo llenar en el desierto, en ese camino a Damasco. Y en esta hora entonces mi oración es que Cristo se te revele en medio de tu necesidad, en medio de tu crisis, en medio de tu desierto, que Cristo se te revele, que el Espíritu Santo traiga una revelación nueva, fresca y poderosa del poder, de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo te revele en esta hora cuán hermoso sos, cuán precioso, cuán valioso sos, y que ese sea un encuentro esta mañana transformador. Que vos no salgas de este lugar tal cual viniste, que no salgas de este lugar tal cual viniste, que el Espíritu Santo toque tu corazón. Allí en Éxodo capítulo 3 encontramos de este tipo de encuentros. Este es un encuentro transformador, pero por sobre todas las cosas es revelador. En esta mañana insisto en esto, que te sea revelado Cristo una vez más, que te sea revelado Cristo en toda su magnitud, en toda su plenitud, que te sea revelado Cristo. Dice el pasaje allí, Éxodo 3, que estaba Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto hasta Horeb, el monte de Dios. Y entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a verlo, llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió:
heme aquí, dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En esta mañana, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, que nos sea revelado más de ti, más de tu gracia, más de tu amor, más de tu poder y más de tus propósitos para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Hay algunas cosas interesantes. Conocemos algo bastante, de la historia de Moisés. Él está ahora en el desierto, había sido rescatado de niño por la hija de Faraón, ante una estrategia bastante inteligente de su mamá y de su hermana, quienes lo habían preservado en una canastita allí de juncos de mimbre, pintada con brea, y colocado allí en el río donde la hija del faraón lo encuentra. Es criado precisamente por ella, y resulta que en un momento, ¿sí?, ya siendo él joven o adulto, va a visitar el campamento de sus hermanos. Esto es interesante notar allí, porque Moisés tenía clara cuál era su identidad. Él sabía que era hijo de hebreos. Él sabía que circunstancialmente estuvo en el palacio del faraón, pero él se reconocía hijo de hebreos. Él va a visitar ese campamento y entonces allí ve que un soldado egipcio está maltratando a uno de los suyos. Y él estaba claramente y fuertemente identificado con su pueblo. ¿Y qué hace él? Lo asesina. Y después de esto encuentra a dos de sus hermanos peleando entre sí. Y dice, che, no se peleen. ¿Quién lo dice? Vos que asesinaste a uno. Oh, la acusación. Sí, entonces a causa de eso él huye de Egipto, huye al desierto, y por 40 años lo que hace es apacentar ovejas de otro. Ha llegado el tiempo en tu vida de que dejes de apacentar las ovejas de otro, porque Dios tiene un propósito para vos. Ya vas a dejar de vivir de una unción prestada, vas a comenzar a vivir en tu llamado y conforme a los dones que el Señor te ha dado. Alguien está tomando esta palabra para su vida en esta mañana. Y entonces es en esta circunstancia que el Señor se le aparece en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él mira esto que está pasando allí. Y entonces dice en el versículo 3, iré yo ahora. La palabra en hebreo allí es sumamente interesante, porque habla de un desvío. Literalmente, el texto en hebreo dice, entonces Moisés dijo, en realidad dice, entonces Moisés se desvió y fue a ver aquella gran visión. El Señor en esta mañana está tratando de llamar tu atención. Hay una zarza que está ardiendo. Es su presencia que se te está siendo revelada en esta hora, y hay propósitos de Dios que comienzan a serte revelados. El Señor está hablando a tu corazón en esta mañana. Él está invitándote a que le sigas, a que le obedezcas, a que dejes y abandones aquello en lo cual hasta ahora estaba sumamente enfocado. Probablemente Moisés, claramente, él no se esperaba esto. Pero Dios tiene que llamar fuertemente su atención. Vaya que lo hace. Vaya que lo hace. Esto es un espectáculo sumamente abrumador. Lo que está pasando allí no entra en la cabeza de nadie. Es un desafío a la razón. Es un desafío a la lógica. Miren, yo vengo de una zona bastante desértica. Cuando usted le pone a un arbusto seco un fosforito, ¡fuah!, y al instante deja de existir. Ya no está más. Pero esta zarza está allí en medio del desierto ardiendo y no se consume. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que está tratando de captar tu atención. Saca por un momento tu corazón de aquellas cosas que te ocupan. El Señor está llamando tu atención a esta hora. Saca por un momento tu cabeza y tu corazón de aquello que está llevando toda tu energía, que te está agobiando, que te está cansando, que te está desgastando.
Moisés está atendiendo el negocio de otro por 40 años. Seguramente cada tanto vendría un recuerdo sobre él de aquel incidente doloroso en su vida. Separado de su familia, criado por un extranjero, asesinando a alguien, acusado por sus propios hermanos y huyendo al desierto. ¡Wow! Vaya experiencia. ¿Hay algún psicólogo acá? Imagínenselo a Moisés. Todavía estaría haciendo terapia. Pero es el Señor el que irrumpe en su vida de una manera sobrenatural. Tenemos historias. Todos los que estamos aquí tenemos alguna historia que contar. Tenemos algún dolorcito, alguna herida que el Señor quiere sanar. Porque el Señor quiere sanar, Él quiere restaurar. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un propósito grande, precioso y maravilloso para tu vida. Él quiere captar esta mañana tu atención y prepararte para un nuevo momento en tu vida. Prepararte para un nuevo momento en tu historia. Y entonces dice allí que Moisés responde: heme aquí, la disposición del corazón. ¿Sabes lo único que está esperando Dios? Es que vos le digas: sí, Señor, acá estoy, acá estoy, acá estoy, heme aquí. Ahora, interesante notar que los propósitos de Dios empiezan con la preparación del corazón. El día jueves hablábamos sobre el Salmo 84 y hablamos de la importancia de la integridad para recibir la bendición del cielo. La importancia de vivir en integridad para ser beneficiados por las bendiciones del cielo. Es importante el vivir en integridad. Y aquí entonces lo primero que se le revela a Moisés es la santidad de Dios. No te acerques, no te acerques, quita tu calzado. El lugar en que tú estás, tierra santa, es. Que nos sea revelada la santidad de Dios en esta mañana. Que nos sea revelada la santidad de Dios para que nosotros podamos vivir en integridad de corazón y en santidad. Lo siguiente que sucede es que Dios le revela a Moisés su historia. Dios le revela a Moisés su historia. Mira, Moisés, yo no soy una aparición, yo no soy así un fantasma, alguien que aparece así repentinamente. Yo tengo historia. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Nuestra fe es una fe histórica. Es real, no es una fantasía, no es un invento de los hombres. Nuestra fe se asienta en la historia, porque tenemos un Dios vivo, personal y que obra en la historia. Alguien tiene que decir amén a eso. Entonces Moisés cubrió su rostro, tuvo miedo de mirar a Dios. Y lo siguiente que se le revela a Moisés es el corazón de Dios. Él le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de los que lo oprimen y he conocido sus angustias. Fíjese qué interesante, presta atención a los verbos aquí. El Señor ha visto tu aflicción, Él ha oído tu clamor, Él conoce tus angustias. Créale a Dios. Él te está viendo, Él te está viendo, Él te oye, Él te conoce. Dios está revelando y abriendo su corazón. Lo siguiente que Dios hace y le revela a Moisés es su propósito. Y entonces ahora desciendo para librarlo de manos de los egipcios. Alza tus manos al cielo allí donde estás. Señor, tú me has visto, vos me has oído,
vos me conocés y ahora descendés sobre mi vida. Tu presencia viene sobre mi vida. Pose su mano sobre su cabeza en esta mañana. Pose su mano sobre su cabeza. Dios, Señor, tu presencia sobre mí. Tu presencia sobre mí. Tu presencia sobre mí para librar, para quitarme de mis lugares estrechos, lugares de angustia. Señor, tú me llevas ahora a una tierra buena, ancha, a tierra en la que fluye leche, miel. Sí, Señor, mi clamor ha subido delante de ti. Tú me has visto, tú me has oído, tú me has conocido, tú tienes planes para mí, Señor. Y el Señor desciende con poder sobre la vida de Moisés, y en el versículo 10 continúa declarándole cuáles son sus propósitos. El Señor va a librar a su pueblo y lo ha escogido a él para hacerlo. En esta hora Dios te está haciendo partícipe de sus planes eternos. El Señor te está haciendo partícipe de sus propósitos eternos. Ven por tanto ahora y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor viene a nuestras vidas. Este es un encuentro transformador. Este es un encuentro que nos revela su corazón, nos revela su carácter. Él es un Dios santo y también nos revela sus propósitos. El Señor estará con nosotros. Y entonces lo siguiente que surge naturalmente en Moisés y en cualquiera de nosotros son una serie de objeciones. ¿Quién soy yo? Se desnuda la incapacidad del hombre, pero ¿sabes qué? No se trata de tu capacidad, nunca se trató de nosotros, sino de Dios y de su poder para hacer algo extraordinario y sobrenatural en nuestras vidas y a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. ¿Quién soy yo?, se pregunta Moisés. Y entonces en el versículo 12 Dios responde: ve, porque yo estaré contigo. Alguien tiene que decir amén a esta palabra. ¿Sabe qué? Cuando el Señor viene a nosotros, nos transforma nuestras vidas, y en el poder de su Espíritu comienzan también a cambiar los contextos. Cuando Él posa su mirada en nosotros es porque algo va a hacer. Algo va a hacer. Tan solamente en esta mañana lo que vos tenés que decirle al Señor: acá estoy, heme aquí, Señor. Y aunque te preguntes allí en tu interior: ¿quién soy yo?, la respuesta de Dios seguirá siendo todos los días y hasta que Él venga: no tengas miedo, yo estaré contigo. Allí donde estás, ponete de pie en esta mañana. Gaby, Ale, por favor. Y una vez más le vamos a decir al Señor: poderoso Dios, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti. Señor, en esta hora alza tus manos al cielo y decile: Señor, Espíritu Santo de Dios, vení a mi vida, revélame de tu gracia, revélame una vez más de tu poder, revélame tus propósitos, Señor, revélame tus propósitos. Señor, aviva los dones. En esta hora el Señor despierta dones. En esta hora el Espíritu Santo aviva llamados. El Señor le está recordando a alguien en esta mañana que es un escogido y que ha hecho un llamado a su vida, y que ahora es tiempo de activar ese llamado, de activar esos dones, con la certeza y la seguridad de que el mismo que nos envía asegura, garantiza su presencia. Y aunque podamos sentirnos muchas veces inválidos, inútiles,
incapacitados, faltos de alguna cosa, carentes de capacidades o de habilidades, el Señor nos dice: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Que nuestra respuesta en esta mañana sea como Moisés: Señor, heme aquí. Señor, en esta mañana hay algo que está tratando, y de alguna manera vos estás tratando de captar nuestra atención. Hay una zarza ardiendo allí. Es tu presencia, Señor. Es tu Espíritu Santo. Es tu presencia, Señor. Llamas del Espíritu Santo. Las llamas representan precisamente allí la presencia de Dios. Es la presencia de su Espíritu. Él está tratando de captar tu atención, de llamar tu atención. Ya no mires más a tus limitaciones. Comenzá a creerle a Dios. Él te ha escogido. Él te está llamando en esta hora y te dice: ven, yo te enviaré y estaré contigo. Señor Jesús, te honramos, te adoramos, te exaltamos en esta hora. Bendecimos tu nombre y juntos decimos: poderoso